Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar reunidos una vez más. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a estar mirando esta noche el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a comenzar con este capítulo. Lo que vamos a ver hoy es la agenda del cielo. Se llama así el título de este sermón, la agenda del cielo. Cada uno de nosotros tenemos, o en algún momento tuvimos una agenda, o si no, lo que tenemos es proyecciones. Tenemos la vida preparada en ciertas etapas, también diariamente, semanalmente. Tenemos una agenda que cumplir. Pero la pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque cuando el pueblo de Israel había vuelto de la cautividad, del cautiverio babilónico, leemos en Habacuc capítulo 1, yo lo voy a leer, no es necesario que lo busquen, pero leemos así acerca del pueblo. Versículo 2 al 4 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, el pueblo de Israel, cuando volvió del cautiverio, tenía sus prioridades, había fijado sus prioridades, y dentro de esas prioridades no estaba la reconstrucción del templo. Pero ese era el plan de Dios. Dios tenía un plan, tenía una agenda en ese tiempo, y dentro de esa agenda de Dios, lo primordial, lo que era lo más importante, era la reconstrucción del templo. Ahora, el pueblo tenía otra agenda que estaba completamente aislada y separada de lo que era la agenda de Dios, la agenda y el propósito de Dios. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en capítulo 7 de Juan, en estos versículos, es la importancia que Jesús le dio a lo que estaba determinado por Dios. Dios había determinado un plan, el Hijo de Dios había venido del cielo, había descendido a la tierra, y Él tenía que cumplir un plan que había sido fijado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces había prioridades. Y ese plan, esa agenda, incluía también la salvación del hombre y la glorificación del Hijo de Dios, por lo cual era una agenda sumamente importante. Esa agenda debía ser cumplida al pie de la letra y debía ser cumplida a tiempo, en el tiempo perfecto, porque estaba en juego nuestra salvación y estaba en juego la posterior glorificación del Hijo de Dios. Entonces, la pregunta es, lo que vamos a leer ahora, ¿a qué le daban prioridad los hermanos del Señor Jesucristo? Teniendo en cuenta que había una agenda del cielo y que esa agenda tenía prioridades y tenía tiempos marcados, pero los hermanos del Señor que no creían en Cristo todavía tenían otra agenda, tenían otros tiempos, se manejaban de otra forma. Y la otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué priorizan los creyentes? ¿Qué priorizamos nosotros? ¿Priorizamos el propósito de Dios en la vida o priorizamos nuestros propios propósitos, nuestra propia voluntad? Entonces vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 9, que dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él.
que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces tenemos acá 3 puntos, 3 secciones que vamos a dividir este texto. Y el primero de ellos es el calendario nacional. Eso versículo 1 y 2. El calendario nacional. Estamos hablando de la agenda, estamos hablando de los tiempos. Y el pueblo de Israel tenía un calendario. Dentro de ese calendario había ciertas fiestas donde los judíos, como pueblo, como nación, subían a Jerusalén para adorar a Dios, para dar gracias a Dios. En este caso era la fiesta de los tabernáculos. Entonces observamos que aquí en el versículo 1 dice que después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Después de que Jesús enseñó a los judíos en Galilea, en la sinagoga en Capernaum, les había enseñado sobre el pan de vida que había descendido del cielo, que es Jesús mismo. Y él se quedó en esa región, en la misma región donde él había partido el pan, pero del otro lado del río, del otro lado del mar de Galilea, pero también era la misma región donde él había enseñado a los judíos esa enseñanza, el pan de vida. Era el lugar donde él había hecho mayor cantidad de milagros y señales, y también era el lugar donde pasó mayor tiempo en su ministerio público. Sin embargo, acá nos aclara que él se quedó en Galilea porque había un problema en Jerusalén y en Judea, y era que los judíos procuraban matar a Jesús. El ministerio público de Jesús ya estaba entrando en su 3er año y último año. Jesús ya había hecho muchas señales, muchos milagros, él había ido a otras fiestas en Jerusalén, y él empezó ya a intercambiar algunas enseñanzas, empezó a llamarle la atención a los líderes religiosos, y entonces ya le tenían bronca, le tenían envidia, le tenían odio. Eso lo vamos a ver también. Le tenían odio, buscaban su muerte, estaban procurando matarle. Entonces, en ese contexto de una fiesta nacional, ese calendario nacional, es que Jesús fue invitado, por así decirlo, a participar de esa fiesta. Sin embargo, él dijo, yo no voy a subir en este tiempo, no voy a subir todavía. Vemos acá entonces que Galilea era un lugar seguro, era un lugar más seguro que Judea al menos. Y nosotros entendemos que Jesús iba a hacer todo lo que estaba dentro del plan de Dios. Y si ir a Judea significaba correr un riesgo innecesario, no lo iba a hacer, o por lo menos no lo iba a hacer de la forma que sus hermanos le estaban proponiendo. Hoy en día hay un dicho popular que dice, de algo hay que morir. ¿Han escuchado ese dicho? De algo hay que morir. Entonces, en ese caso, bueno, podemos hacer lo que querramos. Total, en algún momento va a llegar la muerte. Pero no era así con el Señor. El Señor sabía cuándo Él tenía que morir. Sabía cómo tenía que morir. Sabía por dónde tenía que padecer. Que eran los sufrimientos que Él tenía que llevar sobre su cuerpo. Entonces, Él no podía decir, de alguna forma hay que morir. Bueno, está bien, los judíos están procurando matarme, bueno, vamos a subir abiertamente a la fiesta y bueno, si tengo que morir, voy a morir. No, él sabía los tiempos de Dios, sabía el propósito de Dios. Su agenda estaba marcada por el propósito de Dios. Ahora nosotros como creyentes en nuestra vida también tenemos lugares que son seguros como Galilea y hay lugares que no son tan seguros y que son peligrosos. Y muchas veces somos conscientes de eso, somos conscientes de los lugares que son peligrosos espiritualmente, que son un riesgo para nuestra salud espiritual. Sin embargo, muchas veces tomamos esos riesgos innecesarios. Muchas veces estamos yendo a los lugares donde sabemos que corremos riesgo. Jesús dijo, los judíos estaban procurando matarme, no voy a subir abiertamente allí, subo después. Me quedo en Galilea un tiempo más todavía, me quedo acá, no voy con ustedes. ¿Por qué? Porque sé que eso significa un riesgo para la agenda de Dios. Pero nosotros muchas veces, a veces conociendo y a veces sin conocer los peligros de nuestra salud espiritual, vamos directamente a ese lugar y vamos contra la voluntad de Dios. Ahora el versículo 2 es solamente un comentario para poner en contexto cuál era la situación. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era una de las más importantes
en Israel. Había 3 fiestas importantes donde los judíos subían de forma masiva a Jerusalén para adorar. Esta era una de ellas. Era la época de la cosecha y ellos rememoraban en ese tiempo cuando Israel salió de Egipto y durante esos 40 años ellos vivieron en carpas, vivieron en tiendas en el peregrinaje hacia la tierra prometida. Entonces era una festividad gozosa y alegre, pero esa festividad miraba hacia adelante. ¿Por qué? Porque en algún momento el Mesías iba a venir, iba a establecer su reino y ellos iban a morar, iban a vivir con el Mesías, iban a vivir con Dios presente allí. Entonces eso miraba en perspectiva hacia el futuro, algo que todavía no ocurrió. El pueblo de Israel, la nación santa, cuando todos los judíos sean creyentes, y acá me remito al mensaje del domingo pasado a la mañana, todo Israel va a ser salvo cuando Cristo venga, y en ese momento es en donde se estaba fijando la perspectiva de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta se encontraba dentro de las establecidas en la ley y era una de las fiestas solemnes de los judíos. Por eso los judíos subían a Jerusalén de forma masiva a participar. Iban prácticamente todos, no solamente los hombres, no solamente los matrimonios, sino que toda la familia junta, unida, subía a Jerusalén. Tremendas fiestas, fiestas solemnes. Dice un comentarista que esta fiesta era la más alegre, concurrida y popular del año en Israel. Y sin embargo, este hecho resalta aún más la decisión de Jesús de no subir, de quedarse en Galilea. Él tenía una razón para hacerlo. Por lo menos no iba a subir de una forma convencional, o sea, yendo todas las familias y reuniéndose las familias de Israel que iban por el camino y llegar de forma masiva. Quizás eso era lo que estaban esperando los judíos para capturarle. Entonces, la agenda del cielo tenía otros tiempos marcados para el Señor, y eso es lo que el Señor estaba respetando. Versículo 1 y 2. Es interesante comparar el propósito de las fiestas de los judíos con las fiestas nacionales que hoy en día nosotros tenemos. Nosotros tenemos varias fiestas nacionales. Tenemos el 25 de mayo, 9 de julio, varias fiestas que recuerdan a qué cosa, a nuestros próceres, que hicieron gestas para nuestro país, para nuestra nación. Pero en diferencia a las fiestas nacionales nuestras y de las naciones comúnmente, el pueblo de Israel, las fiestas nacionales estaba enfocado en dar gracias a Dios, en dar la gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Y si bien nosotros no queremos desmerecer a nuestros héroes nacionales en nuestras fiestas, lo que sí entendemos es que lo que ellos han logrado es porque Dios se los ha permitido, al final de cuentas. Entonces, había una gran diferencia entre las fiestas nacionales de los judíos, como la de los tabernáculos, que recordaba aquel paso por el desierto, el Señor cuidándolos constantemente. Ahora, el segundo calendario que vemos es el calendario de la familia, el calendario familiar. El primero era el calendario nacional, y en versículo 3 al 5 vemos el calendario familiar. La familia tenía su propio calendario. Dice, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos les estaban primeramente mandando, ordenando algo a Jesús. Lo segundo que vemos en versículo 4 es que ellos tenían una razón, estaban utilizando una forma de pensar de acuerdo a la mente humana, un tipo de razón humana para decir por qué le dijeron que él suba a esta fiesta. Versículo 4 dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y lo tercero que vemos aquí en su calendario era que ellos tenían un corazón incrédulo. Vemos la condición de su corazón. Entonces vemos primero que ellos le dieron un mandamiento al Señor, le ordenaron algo. Lo segundo es que tenían una razón para hacerlo. Y lo tercero es que vemos cuál es la raíz de ese mandamiento, de esa orden al Señor. Sus corazones estaban lejos de Dios. Vemos una triste realidad en la familia de Jesús aquí. Vemos la condición espiritual de los hermanos de Jesús. Dice que ninguno de ellos creía en Él. Versículo 5, no creían en Él. Estaban
completamente apartados de la fe. Si bien ellos tenían a Cristo en el seno familiar, esto no significaba que ellos eran creyentes. Y esto nos habla de algo, que si bien nosotros podemos tener familiares que son creyentes, eso no significa que toda la familia sea creyente. La fe es individual, la fe es personal. Ahora, vemos la orden. Los hermanos le dijeron, versículo 3, sal de aquí y vete a Judea. Pensamos cómo puede ser que ellos le estaban mandando algo al Señor cuando debería ser totalmente lo contrario. Ellos le estaban dando una orden a aquel que ordena el universo, que da orden al universo para que funcione. ¿Cómo puede ser que las criaturas le den orden al Creador? Y tristemente eso es lo que vemos en el mundo. La gente, en general, no tiene que dar las órdenes, pero piensa en decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y si las cosas o el plan de Dios no es de acuerdo a lo que ellos piensan, se enojan con Dios. Se enojan con Dios. Porque le dicen a Dios lo que Él tiene que hacer. Se enojan con el Creador si el plan de Dios no está de acuerdo a lo que ellos creen correcto. Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, tengo que ir y tengo que padecer, le dijo, en ninguna manera esto te acontezca, no vayas a la cruz, Señor. Cuídate a vos mismo. Porque Pedro tenía un pensamiento distinto que el pensamiento de Dios, otra agenda distinta, como la agenda familiar de los hermanos del Señor. Pero también un comentarista dijo así, el consejo de los hermanos a Jesús era similar a la tentación de Satanás, que le presentó, ¿se acuerdan? Cuando lo tentó en el desierto, le dijo, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, échate de acá hacia abajo y los ángeles van a venir a rescatarte. Y entonces cuando llegues allá, todos te van a aplaudir, todos te van a engrandecer, la propia gloria. Y entonces vemos acá algo interesante, porque este mandato de la familia estaba marcando primero una presión familiar. Y muchas veces los creyentes somos presionados por las personas que conocemos, por quizás familiares, personas a las cuales le tenemos aprecio, y de repente nosotros tenemos una agenda, tenemos un plan. Uno de ellos es venir a la iglesia. Otro plan que tenemos, plan de Dios, es orar, tener un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra. Muchas veces nos vemos que familiares dicen, ¿cómo vas a hacer eso? No hagas eso. No vayas allá. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a la iglesia. Las presiones familiares. Pero también vemos acá la presión de la gloria personal, ¿no? Y el Señor no estaba presionado, por así decirlo, por nada de esto, sino que Él quería cumplir el propósito de Dios. Lo segundo que vemos aquí es el razonamiento que ellos usaron. Aunque ellos no creían, querían que se manifestase abiertamente. ¿Y por qué? Puede ser por dos razones. Primero, porque ellos querían también tomar la atención si Él era aquel gran famoso predicador y que hacía milagros. Ellos podían tener la gloria también de decir, nosotros somos los hermanos de Jesús. Entonces, andá y presentate allá. Promocionate y nosotros vamos a ser aquellos también que reciban la gloria. Pero también puede ser que ellos sentían envidia de su fama y que ellos le dijeron, bueno, si te están buscando, andá. Si vas a padecer allá, vas a morir, andá, manifestate. Y ellos quizás estaban buscando que Él fuera entregado y que muriera. No lo sabemos, no sabemos exactamente qué era lo que ellos estaban pensando. Pero esto me hace recordar a los hermanos de José en alguna manera. Cuando José tuvo sus sueños, los contó primero a su padre, luego se lo contó a sus hermanos le tenían odio, le tenían envidia, y entonces cuando vieron la oportunidad dijeron, matémosle y echémosle en una cisterna y veamos qué será de sus sueños. Esto era muy parecido, porque quizás sus hermanos estaban pensando, vamos a ver qué será de lo que Él dice, que Él es el Mesías. Andá a Jerusalén, andá a la fiesta.
Sube a Jerusalén, haz alguno de los milagros y todos te seguirán. Quizás era una estrategia de publicidad y marketing, pero en esencia era una idea satánica. No era el tiempo correcto, no era la forma correcta para ir a Jerusalén. Y Jesús lo sabía. Alguien dijo así: ahora es tu gran oportunidad. Estas cosas que haces, estás buscando para hacerte famoso. Bueno, ¿querés ser famoso? Andá a Jerusalén, hacé los milagros allá. Porque acá en Galilea es un lugar poco poblado, hay poca población, no es muy importante. Hiciste muchos milagros acá, pero ahora promocionate en Jerusalén. Si querés adquirir fama, tenés que ir allá. Y allá vas a hacer milagros, y allá vas a ser seguido por muchas personas. Ahora, si era una ironía que ellos estaban haciéndole al Señor, no lo sabemos con precisión. Y si era sabiduría humana para lograr fama, no estamos completamente seguros de ellos. Pero podemos aprender que en el ámbito espiritual no podemos darle consejos a Dios. Y ellos estaban tratando de darle consejos a Dios, de cómo hacer las cosas. Ellos querían aconsejar a Cristo de cómo Él tenía que llevar a cabo su ministerio. ¿Se acuerdan de Job? Job intentó darle consejos a Dios de cómo hacer las cosas. Él le dijo a Dios: no estás siendo justo en las cosas que haces, te estás equivocando. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Job? Le dijo así: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job después se dio cuenta que era para él eso. Porque él estaba pensando en su razonamiento y no estaba pensando en los planes de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros queremos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y de qué manera, pero eso es sin sabiduría. Dios sabe mejor cómo hacer las cosas y en qué tiempo. Finalmente vemos, versículo 5, cómo estaban sus corazones y por qué ellos dieron esta orden a Jesús. Porque sus corazones estaban apagados. Dice, ni aun sus hermanos creían en Él. Sus corazones estaban muertos espiritualmente, ellos no habían nacido de nuevo. Después en Hechos capítulo 1 vemos que ellos sí están con Jesús y con los demás discípulos, y ellos al final, después de la resurrección, creyeron en Cristo, pero no antes. Y mientras tanto ellos estaban en oscuridad espiritual. Imagínense, si es difícil saber los planes de Dios siendo creyentes, imagínense un incrédulo que no tiene luz. Y ellos, siendo incrédulos, estaban tratando de darle consejos al Señor. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Ahora Jesús le va a dar su razón por la cual Él no iba a subir a Jerusalén todavía, por lo menos no abiertamente. Y eso es el calendario del Señor. Teníamos entonces el calendario nacional, el calendario familiar, las presiones que la familia ejercía sobre Jesús en este momento, pero también tenemos el calendario más importante, o por lo menos el que debe ser más importante para nosotros. Es el calendario del Señor. Versículos 6 al 9 vemos esto. Y Él dijo, mi tiempo no ha llegado. Fíjense versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Lo primero que se refirió el Señor era a lo más importante, y que era el propósito de Dios. Y luego trató con lo menos importante, que era el propósito de ellos, lo que ellos querían hacer. El problema es que nosotros muchas veces damos vuelta a eso y ponemos primero nuestras prioridades, nuestro razonamiento, y luego ponemos el propósito de Dios si hay tiempo, si se puede. La agenda del cielo no es compatible con la agenda humana, es distinta. Ahora, nosotros nos damos cuenta de eso, de esa verdad, cuando las personas son enfrentadas con el Evangelio. Cuando alguien predica el Evangelio a una persona, un incrédulo, ¿cuáles son las respuestas que solemos escuchar? Bueno, muchas veces, yo no quiero saber nada con Dios. Bueno, es una respuesta. Pero a veces personas lo que dicen es, todavía no estoy preparado. No me siento preparado para eso. No estoy preparado para
para seguir al Señor ahora. Quizá más adelante. Otros dicen, lo haré después. Lo haré después. Después seguiré a Cristo. Y otros pueden decir, yo tengo todavía mucho tiempo por delante y quiero disfrutar de la vida. Y cuando llegue el momento preciso, entonces yo ahí voy a creer en Cristo. Eso es lo que dicen las personas. No es compatible el plan de Dios con el plan y la agenda humana. ¿Por qué? Porque en cuanto a la salvación, Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No debes esperar más para eso. No puedes decir, lo haré más adelante, porque no sabes si hay un más adelante. No puedes decir, no me siento aún preparado, porque el tiempo siempre está presto para ir a Cristo. Cada día y cada mañana iban de acuerdo con el plan programado de antemano. Esto era la vida de Cristo. Cristo seguía al pie de la letra el propósito y el plan de Dios, aún hasta en los mínimos detalles. Porque Cristo iba a subir a la fiesta de los tabernáculos. Y quizás iba a subir no muchos días después, pero en esos mínimos detalles Él estaba. Y Él dijo, no voy a subir ahora, voy a subir más tarde. Ahora, las personas dicen, bueno, a mí me parece que yo debo vivir, debo tener mis prioridades, debo tener mis tiempos, y las personas pueden hacer sus propios planes, como los hermanos del Señor. El Señor le dijo, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Por qué? Porque ellos no se regían por la agenda de Dios. Ellos se regían por su propia agenda. Ellos hacían lo que le pintaba, como se suele decir. Ellos hacían lo que ellos tenían ganas. Y las personas pueden viajar, pueden hacer sus propios planes, pueden escoger a dónde ir, hacer su propia voluntad, sin tener que dar cuenta a nadie. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero eso es mejor que estar atado a la voluntad de Dios. Porque qué mejor libertad hay en hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como puedo, ¿no? Porque a veces no puedo, pero si pudiera ir a tal lugar y viajar y hacer esto y hacer aquello de mi vida, entonces yo lo haría porque de esa forma tengo mayor libertad, mi propia agenda. Pero ¿qué es mejor? ¿Tener esa libertad que no sabes a dónde se dirige? Porque no sabes en qué va a terminar. O esperar en los tiempos de Dios, que nos da seguridad. Descansar en Dios. Eso es lo mejor. Dios tenía un programa establecido ya de antes de la fundación del mundo. Y Pablo nos dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Cristo estaba respetando ese tiempo. Estaba respetando la agenda de Dios. Ahora en versículo 7 vemos que Jesús amplía por qué no era su tiempo para subir. Dice versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Ellos estaban libres de que el mundo los odiara, pero Jesús dijo, más a mí me aborrece. Él les explicó, yo no puedo subir ahora con la multitud, porque si me ven a mí, me van a matar antes de tiempo. El mundo a mí me aborrece. ¿Y por qué el mundo aborrecía a Jesús? Acá lo dice. Dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él confrontó el pecado de la sociedad en ese momento. Cuando nosotros confrontamos el pecado, las personas no nos van a amar, nos van a odiar, nos van a despreciar. No van a querer que nosotros estemos hablando siempre del pecado. Eso es triste, es feo, es incómodo. Y Cristo incomodó a la sociedad de su tiempo. Por eso es que lo odiaban. Pero también Él cargó ese odio porque Él cargó la responsabilidad, cargó la culpa de nuestros pecados. Por eso Él fue odiado también. Porque dentro del plan de Dios estaba que Él sufriera pruebas, torturas y la crucifixión y muerte por nosotros. Entonces, por eso es que Él dijo,
el mundo me odia. Me odia hasta tal punto de que me van a crucificar. Ahora, el mundo no solamente plasmó su odio contra el Señor cuando le crucificaron, sino que ese odio continúa, hoy en día también continúa. Porque aquellos que son seguidores fieles del Señor siguen recibiendo el menosprecio, siguen recibiendo el odio. El mundo sigue siendo un lugar hostil, un terreno hostil para todos los que le siguen fielmente a Él. Ahora, Él les dijo, el tiempo de ustedes está presto, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero la agenda de Dios debe ser respetada. Dice versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Otra vez repite lo mismo. Otra vez vemos el respeto que Cristo tenía por la agenda del cielo, por respetar los tiempos de Dios. Finalmente le dice a ellos, vayan. Y Jesús le dijo que no subía todavía a esa fiesta, porque su tiempo no se había cumplido. No estaba implicando que él no iría en lo absoluto a esa fiesta, sino más bien se refería a que no iría con sus hermanos de la forma convencional que lo solían hacer, para que no hubiera una gran manifestación pública de que él estaba en Jerusalén. No era el momento para eso. Ya llegaría el momento cuando él entraría en esa entrada triunfal en Jerusalén, donde todos daban gloria al Hijo de Dios que había venido y una semana después le crucificaron. Ya llegaría el tiempo donde él pasara esos juicios horribles y esa tortura por nosotros. Y ya llegaría el tiempo cuando él tomara el camino de la cruz para ser crucificado y diera su vida por la humanidad. Ya llegaría ese tiempo, pero todavía no lo era. Y no había nada, ni las tentaciones a ser famoso, ni la presión de quedar bien con la familia, que haría cesar del cumplimiento de la agenda de Dios en la vida de Jesucristo. Y entonces nosotros nos podemos preguntar si conocemos realmente cuáles son los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? ¿Conocemos eso? ¿Sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y si sabemos eso es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es cumplir con los planes de Dios para nuestra vida. O la prioridad es las presiones de la familia, las presiones de ser popular, las presiones de ser manifestado a la multitud como el Señor. Buscamos la concreción de nuestra propia agenda personal y descartamos por completo la agenda de Dios. Ahora, Cristo fue ejemplo en todo, ¿no? Para nosotros, para los creyentes. Pero fue ejemplo también en esto, en el cumplimiento de los tiempos, que incluían ir a Jerusalén y padecer por nosotros, para que nosotros podamos creer en Él como el Mesías, como el Cristo, ser salvos y que poder cumplir así con los tiempos del Señor en nuestra vida. Que podamos aprender como Él, que Él respetó cada uno de esos momentos que Dios le había trazado. ¿Cuáles son los momentos que Dios te ha trazado en tu vida? Quizás ha trazado un momento donde Dios quiere que seas salvo. Y pregunto si realmente estás haciendo caso a la agenda de Dios, porque hoy es el día de salvación. Quizás Dios ha trazado también para tu vida un momento donde quiere que le sirvas en algún área en tu vida. Pero quizás no es el tiempo. Entonces debemos esperar en la agenda de Dios. Y a veces las presiones son más grandes. A veces las presiones de este mundo, las presiones de la familia, las presiones de nuestra propia agenda nos hacen que nos desviemos de la agenda de Dios. Y eso no debe ser así. Debemos estar seguros cuáles son los tiempos del Señor en cada área de nuestra vida y respetar esos tiempos. El Señor lo hizo de esa forma. Ahora, solamente para terminar y dar como un nexo a la próxima
al próximo momento en la reunión, quisiera decirles que los judíos tenían varias fiestas nacionales. Nosotros no tenemos fiestas nacionales en cuanto a la iglesia, ¿no? Hay iglesias hoy en día que hacen algunas de estas fiestas. La fiesta del tabernáculo, hay algunas iglesias que las hacen, algunas entidades religiosas. Ni siquiera los judíos, a veces los judíos lo hacen, pero también otros. Pero nosotros no tenemos que respetar las fiestas de los judíos. No vemos eso en el Nuevo Testamento. Pero sí tenemos una conmemoración, y es justamente la que tenemos hoy. La conmemoración de la Cena del Señor. ¿Y cuáles son esos tiempos? Si tenemos que pensar, ¿cuál es la agenda de Dios para nuestras fiestas o para nuestras conmemoraciones? Tenemos una conmemoración y esa es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y yo pregunto, ¿hay algo que a veces interfiere en poder subir a Jerusalén, como subían los judíos, en poder subir al templo para participar y conmemorar el sacrificio de Cristo a favor nuestro? No tenemos fiestas para celebrar, no hay mandamiento en cuanto a fiestas, pero sí tenemos un mandamiento en cuanto a una conmemoración sublime, que es la Cena del Señor.